Buenos días, doctor. ¿Ya comenzamos? Sí, buenos días. Estoy ya. Vamos a empezar. Adelante. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy veremos a la púrpura de Schönlein-Hinoch. Para comenzar, esta púrpura también se puede llamar vasculitis orígea, y esta vasculitis básicamente es aquella de pequeños vasos. Los pequeños vasos que va a afectar van a ser más que nada capilares, vénulas y arteriolas, y está caracterizada por causar el fenómeno de leucocitoclasia.
y también tener depósitos de complejos inmunes de IgA1 en la pared vascular. La leucocitoclasia básicamente es un tipo histológicamente diferente de una desintegración de leucocitos. Aquí los leucocitos se desintegran con el núcleo celular también. Hablando un poco más de la epidemiología, esta vasculitis por IgA o también la púrpura es una vasculitis sistémica más frecuente en niños. De hecho, el 90% de los casos van a ocurrir en edad pediátrica y el 10% restante van a ocurrir en adultos. Es más frecuente esta enfermedad entre los 3 a 15 años aproximadamente y predomina un poquito más en el varón con 1.2 a 1.8 contra 1 en la mujer. Asimismo, el 50% de todos los casos van a ocurrir en niños que tienen 5 años o menos y aproximadamente el 75 a 90% van a ocurrir en menores de 10 años. Y esta enfermedad, esta púrpura, va a ser muy rara en niños que tengan menos de 2 años. Además, afecta con mayor frecuencia a niños de raza pues caucásica o asiáticos en comparación con niños que sean afrodescendientes. Hablando un poquito más de la incidencia, es aproximadamente de 10 a 20 niños por cada 100,000, aunque esta incidencia está un poco subestimada, ya que muchos casos no llegan a comunicarse del todo. Además, se han observado importantes variaciones estacionales. Por ejemplo, se ha visto que predomina mucho más la enfermedad en meses que son fríos o de invierno, el cual es de enero a marzo, y es muy rara verla en meses de verano. Además, un dato muy importante es que aproximadamente del 30 al 50% de los casos, o sea, casi la mitad, van a ir precedidos de una infección del tracto respiratorio superior, casi siempre por algunas infecciones causadas por el Streptococcus del grupo A beta-hemolítico, aunque también pueden ser otras infecciones por otros agentes etiológicos, como puede ser un parvovirus, el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C, un adenovirus o también Staphylococcus aureus o micoplasma. Ahora, hablando un poquito más de la etiopatogenia, hay que tener en cuenta que su patogenia como tal no se conoce al 100%, pero se ha logrado investigar y se ha visto que hay una relación con la disfunción de linfocitos T y también con algunos polimorfismos genéticos. Asimismo, como les dije, esta patología se llama vasculitis por IgA, así que podemos saber que la IgA es muy importante en la patología, ya que a partir de esta vamos a formar inmunocomplejos de IgA y estos inmunocomplejos van a depositarse en la piel, el intestino y también el glomérulo renal. Luego de depositarse, van a desencadenar una respuesta inflamatoria local y esta respuesta va a conducir a una vasculitis leucocitoclásica y también va a provocar una necrosis de pequeños vasos sanguíneos. Y eso va a darnos como tal pues la patología clásica de la enfermedad. Asimismo, como les dije, igual aquí hay algunos genes como tal relacionados. Por ejemplo, en el complejo mayor de histocompatibilidad tiene algunos genes que en caso de estar presentes pueden darnos una mayor susceptibilidad y también una mayor gravedad de tener como tal pues esta vasculitis. Por ejemplo, si encontramos la presencia de HLA-B35 y también la presencia de DQA1, se puede relacionar que podemos tener una nefritis en este tipo de pacientes y con mucho mayor riesgo. Hablando ahora un poquito más de las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que esta vasculitis por IgA o la púrpura es una vasculitis que va a ser sistémica. Por lo tanto, su afectación va a ser multiorgánica. Y esta tiene una presentación muy característica, que es una tetrada, en la cual tenemos una púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia y coagulopatía. También tenemos dolor en articulaciones, dolor abdominal y también tenemos afectación renal. Esos 4 puntos van a ser la tetrada en su forma clínica. Asimismo, hay que tener en cuenta que estos puntos se pueden desarrollar en el transcurso de días a semanas y que su aparición puede variar.
no siempre es en el mismo orden. Por ejemplo, tenemos ahora las manifestaciones cutáneas. Esas manifestaciones van a ser como tal el signo de presentación en la mayoría de los pacientes, aproximadamente en un 75%. Esto quiere decir que es como la manifestación con la cual debutan con la enfermedad. Esto va a comenzar más o menos con unas erupciones con petequias y púrpura palpable. O también podemos tener aquí un exantema macropapular o urticarial, también llamados pues abones, que van a preceder a la púrpura, como pueden ver aquí en la figura 1. Algo muy importante de esta erupción que hay que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico diferencial es que esta lesión, estas erupciones pueden ser pruriginosas, pero no van a doler. Luego de estas lesiones podemos tener una evolución en la cual se van a fusionar y pueden pasar a ser equimosis coalescientes y se pueden convertir estas a lesiones ampollosas o necróticas. Ese segundo punto de evolución va a ser raro en niños, se presenta aproximadamente nada más en el 2%, pero puede estar en el adulto presente aproximadamente en el 60% de los casos, como esa imagen que pueden ver aquí, en la cual se ve diferente. Asimismo, en áreas que son como áreas declives y en los puntos de presión, se puede favorecer que aparezcan más lesiones. Es por ello que son más vistas en los glúteos y extremidades inferiores, ya que aquí pues aparecen más y también aparecen de forma simétrica. La razón por la cual aparecen más aquí está un poquito desconocida. Asimismo, cuando un niño pequeño presenta esta vasculitis, por ejemplo, un niño menor de 3 años, puede tener un acompañamiento además de pues, el exantema, también puede tener un edema subcutáneo localizado, pero este edema no deja fobia en ninguna parte. No deja ni en cuero cabelludo, ni en cara, ni en dorso de manos o pies, tampoco deja en espalda, perineo y escroto. Esta vasculitis porígea también cuenta con manifestaciones articulares. Estas manifestaciones van a estar presentes en aproximadamente el 50 al 80% de niños afectados. Básicamente van a aparecer como artritis o artralgias que van a afectar más que nada en miembros inferiores, es decir, en la articulación de rodillas o tobillos, aunque también pueden afectar a miembros superiores, como la articulación de la muñeca, del codo y de los dedos. Para poder distinguir estas manifestaciones articulares de otras patologías, hay que tener en cuenta que aquí no va a haber ni eritema, ni calor, ni derrame, pero sí estarán presentes el dolor y también la limitación de la movilidad. Asimismo, es muy raro que sea el único síntoma inicial. Como dijimos antes, el síntoma inicial más frecuente va a ser la erupción cutánea, pero cuando aparece, después de manifestación articular, llega a aparecer el exantema en 1 o 2 días después. Asimismo, estas manifestaciones articulares van a ser transitorias y no migratorias y se pueden llegar a resolver en el transcurso de pocos días o semanas y no dejan secuelas. Ahora pasaremos a las manifestaciones gastrointestinales. Estas estarán presentes aproximadamente en el 50-75% de los pacientes y llega a ser el primer síntoma en una pequeña fracción de pacientes, aproximadamente el 14 al 36% de los enfermos. Cuando llega a aparecer, aparece en la primera semana después de presentar lesiones cutáneas. Estas manifestaciones se van a dar más que nada porque hay un edema y una hemorragia submucosa secundaria a la vasculitis de la pared intestinal. Esta vasculitis va a afectar más que nada al intestino delgado proximal. Asimismo, el síntoma más común que podemos llegar a encontrar en estos pacientes va a ser el dolor abdominal. Este dolor puede ser un cólico leve a moderado, al cual se le pueden agregar los vómitos. Aunque en algunos casos el dolor puede ser muy intenso y llegar a ser limitante. Como pueden ver aquí en la imagen, es una colonoscopia en la cual podemos ver que la mucosa va a estar un poquito afectada.
Asimismo, tenemos que la invaginación va a ser la complicación de forma gástrica más frecuente y se va a limitar más que nada al intestino delgado. Esta invaginación va a ser ilio-ilial en aproximadamente el 60% de los casos. También tenemos otras manifestaciones que son gástricas y más raras. Por ejemplo, tenemos a la pancreatitis, al hidro vesicular, una enteropatía pierde proteínas y también podemos tener como complicación una perforación intestinal. Asimismo, podemos tener un caso particular en el cual nuestro paciente tenga afectada la mucosa digestiva y también que esté afectado su tracto gastrointestinal, pero que como tal no muestre ningún síntoma. Para poder detectar que llega a ser una vasculitis porígea o la púrpura, hay que encontrar pues sangre oculta en heces. También podemos encontrar un aumento de la alfa-1 antitripsina igual en heces. Y también podemos encontrar una hiperbuminemia sin proteinuria. Además, hace poco en un estudio se logró demostrar que la calprotectina fecal también puede ser un marcador fiable como los anteriores nombrados para poder detectar si hay una presencia como tal de vasculitis porígea en pacientes que no tienen como tal síntomas. Ahora, en esta vasculitis porígea también tenemos manifestaciones renales y de hecho, aunque se presentan en un 20 a un 55% de los pacientes, un poco menos que las anteriores afectaciones, este es muy importante, ya que va a ser el factor pronóstico a largo plazo más importante de la enfermedad. Los síntomas renales básicamente van a consistir, pues, en que van a aparecer en los primeros 2 meses después de la erupción cutánea. Y su afectación más frecuente va a ser una glomerulonefritis, que se va a llamar nefritis asociada a púrpura de Schönlein-Hinoch, o también llamada NPSH. Estas nefritis van a ser más que nada leves y autolimitadas, aunque también pueden evolucionar a ser más fuertes. Asimismo, como dijimos antes, aparecen en los primeros 2 meses, y si un niño no tiene síntomas renales durante 6 meses después de comenzar con la enfermedad, es muy poco posible que el niño tenga ya una afectación renal a largo plazo después. Asimismo, en esta patología podemos ver algo un poco más simple como una hematuria microscópica y una proteinuria leve, y también podemos llegar al grado de encontrar una hematuria macroscópica, hipertensión arterial, igual tener un síndrome nefrótico o nefrítico y llegar a la insuficiencia renal. Así que es muy importante recordar que según qué tan intensos sean los síntomas, esto puede determinar qué tan grave van a ser las lesiones glomerulares. Asimismo, hay un pequeño número de niños en los cuales van a tener una afectación renal, como lo dijimos hace rato, una nefritis o una NPSH, pero que no tendrán más síntomas además de estos de la vasculitis. No tendrán ni síntomas cutáneos, ni síntomas digestivos, ni ningún otro. Así que en estos casos, tanto clínica como inmunológicamente, va a ser más similar a la nefropatía de IgA del adulto que la del niño. Hay que tener esto igual muy en cuenta para no confundir pues nuestros diagnósticos. También tenemos otras manifestaciones que van a ser un poco más extrañas de encontrar. Y por ejemplo, aquí tenemos las manifestaciones urológicas. Estas son un poco frecuentes, ya que afectan entre el 2% al 38% de los pacientes. Aquí podemos encontrar como manifestaciones un escroto agudo, una epididimitis, una orquitis y también una complicación del cordón espermático. Aquí puede haber como por ejemplo un hematoma o un edema, y su diagnóstico diferencial va a ser la torsión testicular. Estas manifestaciones o sus síntomas, por ejemplo los de uretritis, van a aparecer típicamente después de 1 o 2 meses de comenzar con la fase aguda de la enfermedad. Y casi siempre se van a asociar a la presencia de una nefritis previa. Otra manifestación poco común es la manifestación neurológica. Esta tiende a aparecer aproximadamente de 2 a 4 semanas después de comenzar con los síntomas de la vasculitis porígea.
Los síntomas más frecuentes van a ser la cefalea y las convulsiones, aunque también pueden aparecer otros síntomas, por ejemplo, más inespecíficos, como pueden ser que haya una inestabilidad emocional, una irritabilidad, que tenga el paciente mareos y también cambios en el comportamiento. Estos 4 síntomas pueden llegar a deberse a que hay una encefalopatía leve. Además de estos síntomas que dije, como cefalea, convulsiones y una encefalopatía, van a ser transitorias. Solamente hay un caso en el cual va a ser más persistente. Por ejemplo, cuando hay secuelas que van a estar asociadas a un ictus hemorrágico. Ahora, como la última manifestación poco frecuente, tenemos a la manifestación pulmonar. Esta afectación también va a ser un poco rara, ya que puede incluir a la hemorragia difusa alveolar, una neumonía y también una fibrosis intersticial, aunque estas 3 tienden a ocurrir con mayor frecuencia en el adulto, pero también se han visto algunos casos en niños. Asimismo, también se ha visto que ha habido alteraciones funcionales un poco leves y también cambios de forma intersticial en la radiografía de tórax de pacientes que han tenido vasculitis por IgA. Se ven estos cuando no hay síntomas como tal respiratorios significativos. Pasaremos ahora al diagnóstico. El diagnóstico de la vasculitis por IgA va a ser clínico y se va a basar en las manifestaciones clínicas cardinales, las que ya dijimos anteriormente. Asimismo, podemos llegar a pedir estudios complementarios. Estos estudios van a ayudarnos como tal a encaminar un diagnóstico que sea diferencial y poder determinar qué tanto grado hay y también qué tanta extensión hay de la enfermedad. Para poder dar un diagnóstico más certero, en 2005 hubo 2 organizaciones, la PRES y también EULAR, que propusieron unos criterios nuevos para poder clasificar mejor la vasculitis en pediatría. Y estos criterios hasta 2005 fueron como tal validados y pudieron ocuparse de una forma más correcta. Son estos que pueden ver aquí. Básicamente son 5 criterios. El primero, que va a ser obligatorio, va a ser la púrpura. Ya saben, que tengan pues púrpura o petequias, ya sea que predominen extremidades inferiores y que no sea debida a una trombocitopenia. Además de este criterio obligatorio, debe haber al menos uno de los siguientes, que son pues la tetrada que dije anteriormente. Por ejemplo, tenemos al dolor abdominal, a la histopatología, a la artritis o artralgias y también la afectación renal. Por ejemplo, en el caso de la dolor abdominal, debe ser, como dije antes, un cólico que sea difuso y que podamos encontrarlo por una anamnesis o por exploración física. En el caso de la histopatología, podemos hacer un corte de un tejido en el cual podemos ver una vasculitis leucocitoclásica que tenga depósitos de IgA. En las artritis o artralgias podemos ver como una tumefacción articular o un dolor articular que limite la movilidad nada más. Y en el caso de la afectación renal podemos tener que veamos una proteinuria de mayor a 0.3 gramos por 24 horas. Y estas pruebas como tal o estos criterios tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87%. Asimismo, a todo niño que tenga sospecha que tenga vasculitis por IgA, hay que medir la tensión arterial. Además, hay que medir como tal su análisis de orina en la mañana. Podemos encontrar pues una posible hematuria, albuminuria o proteinuria. Hay que medir la orina o analizarla por una tira reactiva de orina. También podemos medirla por un sedimento urinario o también por los índices de proteína creatinina o los índices de albumina creatinina. Asimismo, hay que evaluar la función renal mediante el TEFG o también llamado tasa estimada de filtración glomerular. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que en esta patología, en la vasculitis por IgA, los niveles séricos de IgA van a estar elevados en casi la mitad de los pacientes.
Así que encontrar los niveles de IgA elevados no van a confirmar como tal un diagnóstico. Y también qué tan elevados estén no se va como tal a correlacionar qué tan grave está la enfermedad. Por ejemplo, si está más alta que en otras, no podemos decir que esté más grave el paciente. Eso aquí pues no funciona así con esta patología. También para hacer un diagnóstico un poco más certero podemos utilizar las biopsias. Una biopsia de un órgano que esté afectado puede llegar a mostrarnos, como dije antes, en la histopatología de la clasificación, una vasculitis leucocitoclásica, que también va a tener predominio de depósitos de IgA. Y sí podemos confirmar como tal el diagnóstico de la vasculitis por IgA. Estas biopsias van a ser más comúnmente ocupadas en adultos, ya que es mucho más rara la incidencia. Pero igual pueden ocuparse en niños. Tenemos aquí dos clases de biopsias cutáneas y también biopsias renales. En el caso de las cutáneas, estas deben hacerse aproximadamente en menos de 24 a 48 horas después de comenzar una lesión, ya que después de este tiempo las lesiones van a perder depósitos de inmunoglobulina y ya no van a servir como tal para darnos un diagnóstico preciso. Asimismo, estas biopsias cutáneas nada más deben ocuparse para aquellos casos que tengan una erupción atípica. Por ejemplo, que tengan una lesión muy extensa, una lesión única muy extensa, o que tengan lesiones de forma difusa. Asimismo, se va a ocupar como tal para excluir diagnósticos alternativos o dar un diagnóstico diferencial. En una biopsia típica de una vasculitis por IgA, podemos encontrar, como les dije, una vasculitis leucocitoclásica, además de depósitos de complejos inmunes de IgA, y van a predominar esos depósitos en vasos de la dermis papilar, como por ejemplo vénulas postcapilares o también, como les dije, algunas arteriolas o vénulas. Además, también podemos encontrar en estos cortes histológicos otros tipos de criterios. Por ejemplo, si encontramos depósitos de IgA y C3 en capilares según vistos por inmunofluorescencia, podemos considerar un diagnóstico más certero y más válido. Un momento, por favor. Perdón, una disculpa, compañeros. Como les decía, si encontramos IgA y C3 en una inmunofluorescencia, podemos encontrar que es un diagnóstico válido para poder tener vasculitis por IgA. Pero en caso de no encontrarla, no podemos como tal excluir el diagnóstico. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una biopsia de piel, en la cual podemos encontrar vasculitis leucocitoclásica. Ahora, hablando como tal de la biopsia renal, va a hacerse nada más en pacientes que tengan un diagnóstico incierto y también en aquellos que tengan afectación renal grave. Sus indicaciones van a ser, por ejemplo, en pacientes que tengan la nefritis asociada a la proteinuria de Schönlein-Hinoch, que tengan una proteinuria grave, es decir, un índice de de proteína creatinina mayor a 250 miligramos por milimol por al menos 4 semanas. También podemos encontrar a pacientes que tengan una proteinuria persistente moderada, es decir, que tengan un índice de proteína creatinina de 100 a 250 miligramos sobre milimol por al menos 3 meses. Y por último, un paciente que tenga un deterioro de la TFG, o la tasa estimada de filtración glomerular. Otras indicaciones que pueden ser adicionales para tomar la biopsia puede ser que nuestro paciente tenga, por ejemplo, una lesión renal aguda con empeoramiento de la función renal, es decir, que tenga una glomerulonefritis que sea rápidamente progresiva, o que también cuente con un síndrome nefrótico y nefrítico. Solamente en estos 5 casos podemos como tal indicar una biopsia renal. Pasaremos ahora al diagnóstico diferencial.
El diagnóstico va a complicarse cuando la presentación llega a ser incompleta. Como les dije, por ejemplo, en el caso de que nuestro paciente no haya tenido manifestaciones cutáneas al inicio, que esto llega a pasar aproximadamente en el 25% de los casos. Ahora, en la tabla que pueden ver aquí en la imagen, son como tal los diagnósticos diferenciales, según como tal con la manifestación que cursen. El más importante es el que pueden ver hasta arriba, que es el edema agudo hemorrágico del lactante. Tienen en común, como tal, con la vasculitis, que van a tener ambos púrpura. Pero la cosa diferencial entre estas dos patologías va a ser que el edema hemorrágico del lactante va a estar presente en niños que pueden ser desde los 4 hasta los 24 meses de edad. Además que este llega a cursar más que nada con fiebre y también con edema inflamatorio, ya sea en extremidades, orejas, cara, pero no en el tronco. Asimismo, igual podemos ver que en las artritis y artralgias podemos encontrar como diagnóstico diferencial el lupus, la artritis idiopática juvenil o la fiebre reumática aguda. En el caso del dolor abdominal podemos encontrar pues otras causas de abdomen agudo, como puede ser una apendicitis aguda y una invaginación intestinal. Pasaremos ahora al tratamiento. Es importante decir que la mayoría de pacientes que tienen una vasculitis por IgA se llegan a recuperar de forma espontánea en el curso de pocas semanas. Así que el tratamiento se va a basar más que nada en el soporte, es decir, una hidratación adecuada, una dieta blanda, tener reposo y también elevar las piernas si es que hay edema. Además de tratar de forma sintomática sus manifestaciones, las que estén presentes. Asimismo, es importante decir que la gran mayoría de los pacientes se van a tratar de forma ambulatoria. Por ejemplo, para aliviar el dolor podemos ocupar AINES o corticoides. En el caso de los AINES, van a estar contraindicados si nuestro paciente tiene una hemorragia digestiva activa o también una nefritis con afectación de la función renal. Pero pueden indicarse en presencia de hematuria microscópica, como único hallazgo en esta nefritis, ya que va a ser benigna. En el caso de los corticoides, su uso es controvertido, ya que tienen como buen punto, como un punto a favor, que van a disminuir la duración y la intensidad del dolor abdominal, del dolor articular, también van a disminuir el riesgo de una invaginación y el riesgo de ser intervenidos de forma quirúrgica, más que nada por su efecto antiinflamatorio, aunque sus puntos negativos va a ser que no previenen como tal afectación renal, ni tampoco las recurrencias. Así que cuando ocupamos pues corticoides, la dosis oral va a ser de prednisolona o prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Ahora, en el caso de que nuestro paciente requiera un pulso endovenoso, podemos dar metilprednisolona. Y se va a dar aquí una dosis de 10 a 30 miligramos por kilogramo con un máximo de 1 gramo por día. Esto se puede dar máximo en 3 días consecutivos. Ahora, también podemos tratar las manifestaciones que tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso de manifestaciones cutáneas, estas de hecho rara vez se tratan de forma específica, pero cuando se tratan podemos ocupar agentes ahorradores de corticoides, como puede ser la dapsona y la colchicina. Estas responden de forma muy buena cuando hay lesiones purpúricas muy recurrentes o persistentes. También, para tratar las manifestaciones articulares podemos ocupar AINES o paracetamol. Y estas responden de hecho muy bien a esos medicamentos. Como siguiente punto, para tratar las manifestaciones abdominales, podemos ocupar también aquí la prednisolona a 1 a 2 miligramos por kilogramo. Aquí podemos ocupar un máximo de 60 miligramos. Y podemos darla a niños que tengan dolor abdominal moderado a grave. Pero antes de darlo hay que tener en cuenta si el paciente cursa como tal con rectorragia.
Si nuestro paciente tiene el dolor abdominal moderado o grave y también tiene rectorragia, primero hay que descartar que haya una patología ahí previa o secundaria que sea quirúrgica, para así poder dar prednisolona, ya que si la damos, podemos enmascarar los signos y síntomas de estas y puede ser una patología mucho más grave a futuro. Asimismo, como hay un edema en la pared intestinal de estos pacientes, puede ser que tengan igual una mala absorción intestinal. Así que por lo mismo pueden llegar a tener una resistencia a la vía oral. En estos casos podemos indicar pues una corticoterapia, pero de forma endovenosa. Ahora, como último punto del tratamiento, podemos tratar las manifestaciones renales. Este manejo sigue siendo un poco controvertido, pero según una nueva iniciativa que se llama SHARE, aquí es una gran mención al tratamiento y el manejo de esta nefritis por la púrpura de Schönlein-Hinoch. Un punto importante que nos dan ahí es que podemos tratar al paciente con IECAS o ARA2. Esto para prevenir que haya una lesión glomerular secundaria en niños que tengan un compromiso renal con proteinuria significativa o persistente. Es decir, que la proteinuria dure más de 3 meses. Esto hay que darlo de forma independiente si el paciente tiene pues prednisolona u otro tratamiento inmunosupresor. Asimismo, en la nefritis asociada a púrpura de Schönlein-Hinoch, que sea leve, que está definida porque tienen una TFG normal y una proteinuria moderada a leve, su tratamiento de primera línea va a ser la prednisolona oral. Y ahora, en otros casos de nefritis, por ejemplo, en la moderada, en la cual podemos saber que es moderada, porque hay menos de 50 semilunas en la biopsia renal, además que encontramos un deterioro de la TFG, o también podemos encontrar una proteinuria persistente grave. Su tratamiento inicial va a ser prednisolona oral, o también podemos dar metilprednisolona en caso de que requiera pues pulsos endovenosos. Y por último, en la nefritis grave, que podemos encontrarla porque tiene más de 50 semilunas, bueno, más de 50% de semilunas en la biopsia renal, además de contar también con deterioro de la TFG y también proteinuria persistente grave, se recomienda usar más que nada como primera línea a la ciclofosfamida, junto con metilprednisolona en pulsos endovenosos, o en un caso diferente podemos ocupar prednisolona oral. Y ya por último tenemos el pronóstico. Hay que recordar que la vasculitis por IgA va a ser una enfermedad que se puede autolimitar, así que llega a resolverse aproximadamente en 2 a 6 semanas. Esta patología puede llegar a ser recurrente. Es recurrente aproximadamente en el 33% de los casos, y es más común que pase en niños que tengan afectación renal. Estos brotes o rebrotes suelen darse después de 4 meses de haberse enfermado o curado. Pero ha habido casos en los cuales hay una recaída después de 18 meses de haberse curado. Asimismo, en estos rebrotes, sus signos y síntomas van a imitar al anterior cuadro, pero estos van a ser cada vez más leves y van a durar menos. Asimismo, la morbilidad, que es un poco alta en los pacientes, se va a deber más que nada a complicaciones gástricas que van a ser graves. Por ejemplo, una invaginación y también perforaciones intestinales. Pero el pronóstico del paciente de forma renal puede ser muy bueno cuando la hematuria o la proteinuria se quitan de forma espontánea en pocos meses. Y pues ya por último, estos pacientes pues tienen una recuperación completa aproximadamente en el 94 y 89% de los pacientes, ya sean niños y adultos de forma respectiva. Así que es una enfermedad que se puede llegar a curar en su mayoría de los casos. Y bueno, eso es todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda. Una pregunta, comentario, dudas.
¿Está bien? ¿Siguen ahí o ya se fueron? No, doctor, todo claro. Estamos aquí, doctor. Bien, bueno, entonces, pues aquí nomás como una recomendación, recordar que siempre tenemos el riesgo de abusar del esteroide. Entonces, es muy importante estos lineamientos que presentó su compañera para el tratamiento de este tipo específico de púrpura, que no siempre es de tratamiento sencillo. Entonces, aquí lo importante es saber qué sí podemos utilizar en cuanto a esteroides y cuáles no, para evitar el abuso y las complicaciones que puede haber del uso inadecuado de estos medicamentos. Entonces vamos a seguir con el otro tema del día de hoy, que es la enfermedad de Kawasaki, que es otra de las vasculitis que vienen marcadas aquí en el programa. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo. Ok, ahí ya se ve. Ya se ve. Bueno, entonces vamos a empezar con esta, que es la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad relativamente, bueno, nueva, si consideramos que se diagnosticó por primera vez alrededor de 1968, 1969. Es una enfermedad que tiene unos 50, 52 años de existir y de la que todavía quedan algunas cosas por conocer o por investigar. Entonces, cuando preguntábamos qué era una enfermedad de Kawasaki, algunos se referían a las motocicletas. Nos decían, pues cuando se descompone la motocicleta, pues bueno, no es tal cual así. Es una enfermedad que sí es poco conocida a pesar de la importancia que tiene. Muchos médicos no la diagnostican por falta de conocimiento de la misma. En muchos casos, pues es un diagnóstico de exclusión, pero siempre tenemos que tenerla en cuenta. Desde que inició la pandemia de COVID, se empezaron a reportar casos de algunos pacientes que tenían sintomatología parecida al Kawasaki, entonces volvió a cobrar importancia esta enfermedad, se volvió otra vez a revisar por parte de los pediatras y los médicos generales, y pues ya la tenemos un poquito más en cuenta que lo que se tenía en cuenta antes. Pues bueno, los síndromes de vasculitis son síndromes que se caracterizan por inflamación de la pared vascular. Los patrones de su enfermedad van a depender del tamaño y de la localización de los vasos que estén lesionados. Existen vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Las secundarias son aquellas que afectan al tejido conjuntivo, que producen infecciones, o que son producidas por fármacos, o que son producidas por alergenos. Pueden limitarse a la piel o afectar a otros órganos y tejidos. Entonces, dentro de los síndromes de vasculitis, pues tenemos las arteritis, las de células gigantes o arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la polingitis microscópica, la púrpura de Henoch-Schönlein, que acabamos de revisar, la crioglobulinemia y la angeitis leucocitoclásica cutánea. Entonces, estas son las principales síndromes de vasculitis. Existen algunos más recientes, pero estos son los más frecuentes. Y pues vamos a empezar ya con la enfermedad de Kawasaki. El doctor Tomisaki Kawasaki, un pediatra japonés que hacía guardias en la Cruz Roja de Tokio, sobre todo los fines de semana, entre 1961 y 1967, le tocó evaluar 50 pacientes que compartían ciertas características que él englobó. Todavía en ese momento pues no se le conoce como enfermedad de Kawasaki, todavía no se sabía cuáles eran las implicaciones de esta enfermedad, y él lo llamó en ese momento síndrome febril nodolinfomucocutáneo agudo con descamación característica en dedos y ortejos. Y ese artículo fue publicado en un journal de pediatría de Japón, en el journal de alergias de Japón. Esta es una imagen pues, de la publicación original del doctor Kawasaki. Después de estas publicaciones iniciales a finales de los 60 o inicios de los 70, fuera de Japón, la primera publicación se hizo en Hawái. Me presentaron dos casos de esta patología.
En España, en 1977, se hizo la primera publicación y en nuestro país, en el Hospital Infantil de México, el doctor Rodríguez Suárez publica 13 casos en nuestro país. Fue la primera publicación de Kawasaki que se hizo en México. Después de ahí, el doctor Vizcaíno, cardiólogo pediatra, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de México, publica una serie de 13 casos en 1991. Después, en ese mismo año, se publican otros 13 casos. El doctor Sotelo Cruz y colaboradores en el Hospital Infantil del Estado de Sonora publica 7 casos en 2001. Se publican en 2004 otros 8 casos. El doctor Yamasaki y colaboradores publican en 2005 otros 6 casos. Y la primera publicación que se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hizo en el Hospital General de la Raza. La doctora Eunice Solís, el doctor Juan Carlos Carpio, el doctor Tomás Aldana y el doctor Francisco Cruz Olivo publican los primeros 36 casos que se habían evaluado desde 1999 hasta el año 2006. Actualmente tenemos hay varias tesis publicadas acerca de eso en nuestro hospital y pues tenemos el seguimiento de más de 200 pacientes actualmente en el servicio de cardiología pediátrica, más los que tienen reumatología, más los que tienen medicina interna pediátrica. Pues tenemos un volumen importante de pacientes con enfermedad de Kawasaki. Tiene varios sinónimos, tiene varios nombres, como muchas de las patologías en medicina. El más utilizado, el más conocido es el síndrome nodo linfático mucocutáneo o síndrome linfonodular mucocutáneo. Y otro de los términos es síndrome mucocutáneo ocular. Entonces, actualmente el CIE-10 lo tiene establecido como síndrome linfonodular mucocutáneo o síndrome mucocutáneo linfonodular. Ese es el nombre técnico actualmente reconocido. Se considera una enfermedad estacional que se presenta en los meses de finales del invierno, es decir, entre febrero o enero y abril, a finales del invierno y el inicio de la primavera, aunque se puede presentar en cualquier época del año. Tiene una incidencia de 67.2 por cada 100.000 menores en menores de 5 años. Generalmente es más frecuente en poblaciones urbanas, multiétnicas, no solo afecta a la raza asiática. Tiene una mortalidad baja del 0.1 al 2%, pero pues no deja de ser importante. Y entre el 20 y el 25% de los pacientes que no reciben tratamiento en la primera semana de la enfermedad pueden llegar a tener afectación cardíaca. 5 a 10% de los pacientes que sí recibieron tratamiento con gamma globulina llegan a desarrollar aneurismas coronarios. Entonces, la importancia del diagnóstico oportuno y del tratamiento. Es más común en orientales, pero no es la única raza que se ve afectada. Afecta más a niños que a niñas, en la relación de 1.3 hasta 1.6 a 1, y afecta generalmente a menores de 10 años. Es raro encontrar pacientes menores de 6 meses y de más de 10 años. Así, bueno, afecta más a los japoneses, pero también llega a afectar a los pacientes de otros países asiáticos y de las islas del Pacífico. La raza negra también se ve afectada en un porcentaje importante. En hispanos más o menos representa el 10 al 11% y caucásicos el 9%. Estamos hablando de también casos por 100.000 niños menores de 5 años. Entonces, en el caso de los hispanos, que necesitamos nosotros, pues serían más o menos 11 niños por cada 100.000 se verían afectados por enfermedad de Kawasaki, aunque en los últimos años ha implementado sobre todo en los últimos 2 años durante esta pandemia. Bueno, es de etiología desconocida, aunque se sugiere que la etiología infecciosa cobra mucha importancia. Ahorita vamos a ver cuáles son los agentes causales más frecuentemente involucrados, y también se supone que hay una implicación inmunológica por una reacción del sistema de defensa ante esta infección y que puede provocar esos fenómenos de vasculitis. Entonces, son varios agentes los que se han implicado. El parvovirus B19 es el que más frecuentemente se ha encontrado. También hay meningitis, coxiela, algunos antígenos mediados por toxinas de bacterias, otros virus como el HIV, micoplasma, adenovirus, Klebsiella, también neumonía, para influenza tipo 3, rotavirus, sarampión, virus linfotrópico humano, Yersinia pseudotuberculosis, rickettsias y clamidia pneumoniae. También se ha visto implicado el coronavirus, aunque bueno, no está en esta lista que tengo acá, pero
el coronavirus también se había visto implicado y se trató de establecer una relación entre coronavirus y Kawasaki en este lapso de la pandemia, en estos pacientes que empezaron a llegar con el famoso síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico y los pacientes que llegaban con Kawasaki. Y hasta el momento no se ha logrado establecer una relación causal directa, pero bueno, coronavirus también está implicado en esta situación. Vamos a ir a las etapas clínicas de la enfermedad. El cuadro clínico se divide en etapas aguda, subaguda y etapa de convalecencia o etapa crónica, dependiendo del momento en el que diagnostiquemos la enfermedad. En la etapa aguda, que va del día 1 al día 11 de la enfermedad, los pacientes cursan o presentan fiebre de más de 40 grados centígrados, una fiebre que se presenta prácticamente todo el día, todos los días y que no cede a tratamiento. El paciente o los pacientes con enfermedad de Kawasaki están anormalmente irritables, ¿no? Pues sí, por ahí quienes estuvieron rotando acá con nosotros en estos días, por ahí tuvimos oportunidad de ver uno o dos niños con Kawasaki, o que ya estaban ya en el seguimiento de Kawasaki, pero son niños que están más irritables que el resto de los niños. Esto se sugiere que pueda deberse al proceso inflamatorio sistémico que produce la enfermedad. En el 90% de los casos hay conjuntivitis que no es exudativa y es bilateral. Algunos pacientes, 70%, llegan a cursar con uveitis anterior. El eritema perianal que aparece en esta etapa se produce hasta en el 70% de los casos. Puede haber eritema y edema plantar. Los pacientes cursan con lengua en fresa, de ahí que pueda confundirse el diagnóstico con escarlatina y en algunos casos también se confunde con rubiola. Los pacientes tienen fisuras labiales. Ahí puede haber en esta etapa aguda iniciar con alteraciones hepáticas, renales y gastrointestinales. Ahí es donde se pueden presentar las primeras manifestaciones cardíacas como miocarditis y pericarditis, que en el caso de los niños con PIMS en el coronavirus había miocarditis como afectación cardíaca inicial. Y cursan también con linfadenopatía cervical, hasta en el 75% de los casos. Entonces aquí pueden ver ustedes en estas imágenes cómo se aprecia aquí la inflamación importante de los ganglios cervicales. Y esta imagen es un poquito más clara que esta que vemos acá, pero bueno, aquí se puede ver también un poquito la inflamación del ganglio, bueno, y además de las otras manifestaciones, ¿no? Estas son imágenes de la publicación original del doctor Kawasaki. En cuanto a la conjuntivitis no exudativa, pues se alcanza a ver un poquito la hiperemia, ocular, pero pueden ver ustedes también aquí en este caso ya las fisuras labiales y podemos ver cómo hay irritación conjuntival, pero no hay secreción. El eritema, generalmente en el tronco y en el dorso, ¿sí? Es un rash eh, fino en estas zonas del tronco y del dorso. Y el eritema perianal, o también eritema perineal, en estos pacientes se produce en los primeros días de la enfermedad. Aquí podemos alcanzar a ver con muchas ganas el eritema y el edema plantar. ¿Sí? Aunque también desde acá, desde el estudio, se ve un poquito hiperémico y con edema. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo hay, por lo menos la hiperemia o el eritema se pueden apreciar en estos pacientes. La lengua en fresa, ¿sí? Similar a lo que veíamos cuando vimos las enfermedades exantemáticas, pues por eso de ahí puede venir la confusión. Y las fisuras labiales, que son el otro dato también cardinal en esta patología. La etapa subaguda, que comprende del día 11 hasta el día 30 de la enfermedad, los pacientes persisten con irritabilidad por esta cuestión de la inflamación sistémica. Aquí es donde empiezan a tener ellos anorexia, no quieren comer, aparece con mayor intensidad la inyección conjuntival y ya desaparece la fiebre, pero pueden tener hipotermia por alguna alteración en la regulación del termostato. Por laboratorio encontramos, ya podemos detectar trombocitosis. Aquí aparece la descamación plantar y es cuando se pueden formar los aneurismas coronarios entre el día 17 y el día 21 de la enfermedad, es decir, al final de la tercera semana del curso de la enfermedad. ¿Sí? Hay mayor hiperemia, hay inyección, pero no hay secreción. ¿Sí? Ustedes pueden ver, y es bilateral. ¿Sí? Y los pacientes manifiestan la irritación conjuntival, pero no hay secreción.
Y aquí ya podemos ver cómo se descaman los dedos de las manos, ¿sí? ¿Sí? Subungual, como manifestación de descamación. Y pueden ustedes ver pues también la descamación plantar. Pero bueno, pues aquí es muy evidente que hay una descamación. Estos fueron casos del doctor Kawasaki. La etapa crónica es aquella que va más allá del día 30, cuando ya recibió el paciente tratamiento, ya está, ya puede ser una fase ya también de convalescencia, pero aquí lo importante es que en esta etapa pueden expandirse los aneurismas. Si todo paciente al que se le detectan aneurismas coronarios durante la evaluación inicial o el seguimiento, si se detectan aneurismas, el seguimiento tiene que hacerse por lo menos una vez por mes durante los primeros 6 meses. Estos pacientes están en riesgo alto de un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque los aneurismas pueden producir estasis coronaria y entonces desarrollar el infarto. Los aneurismas pequeños tienen tendencia a resolver de manera espontánea hasta en el 60% de los casos durante los primeros 6 meses del seguimiento, pero hay un 40% que no resuelve. Existen criterios diagnósticos para enfermedad de Kawasaki, siendo el primero la fiebre de al menos 5 días de duración de difícil control. Muchos pacientes llegan a los servicios de urgencias con algunos otros datos, como la inyección conjuntival, como el edema, como la irritabilidad, pero no han tenido fiebre y aún así se diagnostican como Kawasaki. La realidad es que no debería ser así, aunque sea un Kawasaki atípico. No, si no hay fiebre, no podemos diagnosticar Kawasaki. Tiene que haber el antecedente de fiebre. Además de la fiebre, entonces tiene que haber alguno de los siguientes 5 signos: conjuntivitis bilateral no purulenta, alteraciones en la mucosa de la orofaringe, labios secos con fisuras o la lengua en fresa, alteraciones en las zonas periféricas de extremidades, es decir, edema y eritema en manos o pies, o la presencia de descamación. Exantema de inicio en tronco, polimorfo, no vesicular, y la linfadenopatía cervical. Eso es para que sea un Kawasaki completo, un Kawasaki típico, y que no haya ninguna otra explicación que podamos dar como causa conocida para la enfermedad. Entonces, el clásico o el típico, fiebre, más 4 de los 5 criterios diagnósticos. Y el incompleto o atípico tiene que tener fiebre a fuerzas. Entonces, ese es un dato importante que a veces se nos olvida. Y menos de 4 de los 5 criterios diagnósticos. Y además que si el paciente pues, llega a tener alteraciones coronarias en el ecocardiograma, pues entonces ahí tenemos que diagnosticarlo como Kawasaki atípico al no cumplir los 5 criterios. Bueno, clínicamente, como decíamos, el paciente está irritable. Es un paciente que incluso no tolera la cercanía, colocamos el estetoscopio o si lo palpamos, son niños muy irritables por este proceso inflamatorio. A nivel del ecocardiograma, bueno, podemos encontrar los aneurismas coronarios, puede haber derrame pericárdico, datos de miocarditis e insuficiencia cardíaca congestiva con alteración de la función ventricular. Clínicamente pueden tener rigidez de nuca por meningitis aséptica. Entonces también uno de los diagnósticos diferenciales sería meningitis. Algunos pacientes pueden llegar a cursar con parálisis facial, con infarto cerebral, que a mí no me ha tocado hasta ahorita ver ningún paciente con estas características. Al hacer el examen general de orina, hay piuria, pero es estéril, con proteinuria, y algunos pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal aguda. Tienen dolor articular, tienen, cuando tomamos la radiografía, derrame pleural y puede haber algunos infiltrados, porque pueden cursar con neumonía viral. También tienen dolor abdominal también por presencia de hepatitis o por inflamación intestinal, puede haber dolor abdominal. Cuando hay hepatitis, pues manifiestan ictericia. Algunos casos graves llegan a tener pancreatitis y distensión de la vesícula biliar. También cursan con meatitis, con pulpitis y con uretritis, con conjuntivitis y con uveitis. Algunos casos graves pueden llegar a cursar con gangrena de extremidades. Hasta la fecha, afortunadamente, no me ha tocado ver ningún paciente con estas características. Puede haber también pústulas, eritema multiforme, descamación perianal, máculas, pápulas, rash. Y un dato también importante que sí se presenta frecuentemente es la induración en el sitio de inoculación de la BCG. Existen algunos diagnósticos diferenciales, como todas las patologías tienen sus diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Poliarteritis nodosa infantil, ¿sí? Otra de las vasculitis, leptospirosis, sarampión,
fiebre reumática o cardiopatía reumática, infecciones por estafilococo dorado, infección por estreptococo del grupo A, el síndrome de choque tóxico, que también es el que se conoce también como síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, y la intoxicación por mercurio, que son de los menos frecuentes. Otro pues es la escarlatina, ¿sí? Que frecuentemente lo llegamos a confundir por la lengua en fresa. El síndrome de piel escaldada por estafilococo, fiebre de las montañas rocallosas, necrolisis epidérmica tóxica, infección por Yersinia o infecciones por algunos adenovirus, artritis reumatoide juvenil y el síndrome de Stevens-Johnson. Esto se presenta frecuentemente o se presentaba en algún tiempo en niños con eh, epilepsia, a los que se les daba una combinación de medicamentos y producían Stevens-Johnson. Pero el síndrome de Stevens-Johnson es mucho más rápido en su evolución que el Kawasaki y tiene una sintomatología que puede llegar a ser más grave. No existen exámenes específicos de laboratorio, pero algunas alteraciones pueden coincidir de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Puede haber anemia normocrómica leve a moderada en la etapa aguda en los primeros 10 días, leucocitosis con predominio de granulocitos en esta etapa. Los cultivos habitualmente son negativos. Y si hacemos pruebas de anticuerpos, bueno, los antineutrófilos citoplásmicos o los anticélulas endoteliales o anticuerpos antinucleares o factor reumatoide generalmente estarán negativos. Las plaquetas son las que más frecuentemente se ven afectadas por la enfermedad de Kawasaki. Hay en estos casos trombocitosis durante la segunda o tercera semana, con plaquetas que llegan a estar por más allá de 700,000. Entonces la trombocitosis es un dato de laboratorio importante que hay que considerar. Cuando ya existe alteración coronaria, después de la tercera semana, puede haber trombocitopenia, y esto se asocia a enfermedad arterial. Los reactantes de fase aguda pues, estarán afectados, velocidad de sedimentación globular con proteína C reactiva y alfa-1 antitripsina estarán elevados, y el complemento C3, C4, CH50 podrán estar normales o ligeramente elevados, pero pues esto también sucede en varios procesos inflamatorios. Cuando hay afectación hepática, bueno, pues las transaminas estarán levemente elevadas, hasta en el 40% de los casos, pero si la ALT está elevada, entonces es un dato de mal pronóstico y requiere tratamiento rápido. En el 10% de los casos también puede haber aumento de las bilirrubinas. El examen de orina decíamos que hay piuria estéril, que es de origen uretral, y hay proteinuria. Las enzimas cardíacas, la CPK, estará elevada, aunque ustedes saben que la CPK no es una enzima específica para corazón. La CPK tiene varias sub subenzimas, como la MB, como la MM, como la MC. La MC sería la músculo cardíaco, pero esa desafortunadamente pues no existen reactivos porque se eleva de manera muy rápida y desaparece. Entonces, pues casi siempre tenemos la fracción MB, que es músculo cerebro, y pues está elevada, pero por inflamación, no por infarto miocardio. Cuando está la troponina cardíaca, entonces ese sí es un marcador específico de isquemia, y entonces ahí sí podemos considerar que el paciente tiene un riesgo alto de infarto. También la DHL se eleva, tanto por afectación hepática como por afectación cardíaca, y cuando se realiza la prueba rápida para adenovirus sale habitualmente negativa. La radiografía de tórax, aunque no da muchos datos, pues nos sirve como un documento basal para documentar los hallazgos posteriores, y lo que sí pueden cursar estos pacientes es con derrame pleural o pericárdico. En algunos casos se puede detectar la presencia de neumonitis subclínica, y la cardiomegalia, pues cuando tenemos derrame pericárdico, es cuando reviste importancia. Ahora, ¿puede coexistir un niño con una cardiopatía congénita que produzca cardiomegalia y con Kawasaki? Pues sí, sí podría existir. Hasta la fecha no me ha tocado ver ninguno, no quiere decir que tengan protección, pero bueno, por lo menos a mí no me ha tocado ver ningún paciente con cardiopatía estructural y Kawasaki. Bueno, que ustedes ven una radiografía tórax, aquí lo que se marca un poquito es que el botón aórtico está prominente, y aquí sí hay algunos datos que sugieren un infiltrado en la radiografía, aunque en este caso pues no observamos derrame pericárdico. El electrocardiograma de superficie, pues los pacientes cursan con taquicardia sinusal, generalmente asociada al proceso febril. Los QRS tienen complejos reducidos en su amplitud, sobre todo en aquellos pacientes con derrame pericárdico. Hay depresión de la onda T, pero no hay inversión de la misma. Entonces la depresión de la onda T en esos casos no implica isquemia.
Los intervalos PR y QT pueden estar prolongados, perdón. Algunos pacientes pueden cursar con arritmia, pero la arritmia no se asocia directamente al Kawasaki. Cuando hay elevación del ST o inversión de la onda T, entonces ahí tenemos que sí considerar la posibilidad de isquemia o de infarto. Hay ondas Q en D2, D3 y ABF, que también pues, son inespecíficas. Entonces, este es un paciente con Kawasaki. Aquí lo que llama la atención pues, es que tiene un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Aunque ven cómo está ABF con D2, tienen una pequeña melladura por bloqueo incompleto de la rama. Aquí, pues, las ondas T en algunas de las derivadas se ven un poquito aplanada la onda T, ¿sí? Aunque, por ejemplo, aquí en B2 y B3 no, pero vean cómo de B4 hasta B6 está aplanada, pero no está invertida. Y tampoco tiene depresión del ST, pero eso es una característica en estos pacientes, que la onda T está aplanada. ¿Sí? Aquí en este otro caso vemos que las T's, bueno, en D3 está aplanada, pero en el resto de las derivaciones frecuentes, aquí, por ejemplo, aquí podemos ver P1, B2 con onda T negativa, que bueno, los que ya vimos, ya platicamos de esta cuestión y ya quienes estuvieron tratando de con nosotros, ya vimos varios electrocardiogramas en los cuales sabemos que esto es normal en niños. Lo puse para ilustrar que podemos nosotros aquí confundirnos y decir es que este paciente sí tiene isquemia porque tiene inversión de la onda T. Pero si vemos el resto de las derivaciones, la onda T está normal y la inversión en estos casos es una inversión de la onda T fisiológica por la edad. Bueno, el ecocardiograma es el estudio de elección para evaluar las arterias coronarias. En la valoración inicial permite que logremos evidenciar la presencia de miocarditis, de inflamación valvular o de derrame pericárdico. Y después de la segunda semana, es decir, en la tercera semana, puede haber ya dilatación de las arterias coronarias. Entonces, se hace un ecocardiograma basal cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias en los primeros 5 o 6 días de su evolución y al final de la tercera semana se realiza el segundo estudio de ecocardiograma para evaluar la presencia o no de alteraciones coronarias. Ustedes pueden ver aquí, este es el anillo aórtico. Esto que vemos aquí es el ostium coronario izquierdo, el ostium coronario derecho está por acá. ¿Sí? Estamos aquí considerando nosotros que la valva no coronariana estaría aquí, aquí podemos ver parte de la coronariana izquierda, ¿sí? Y la coronariana derecha se alcanza a ver un poquito por acá en esta zona. Y así es como se pueden ver o como se verían estos aneurismas. Viene el vaso con su calibre normal y luego viene la lesión aneurismática que puede estar en cualquier segmento, aunque lo más común es que la veamos en los óstimos coronarios o los primeros 5 milímetros del trayecto del vaso. ¿Para qué nos sirve entonces el ecocardiograma? Para evaluar el patrón coronario, para evaluar función ventricular izquierda, para verificar el funcionamiento adecuado de la válvula mitral, para detectar la presencia o no de derrame pericárdico y la presencia o no de miocarditis o de pancarditis. Más adelante en el seguimiento evalúa las secuelas cardiovasculares de la enfermedad, especialmente en el sistema arterial coronario, identificando la presencia de aneurismas o de trombos coronarios. Aquí podemos ver en la coronaria derecha, como en el estudio basal, esta es la coronaria derecha, esta es la coronaria izquierda, este es el tronco de la arteria pulmonar con sus ramas pulmonares. Aquí alcanzamos a ver parte de las valvas, pero aquí lo importante es ver este vaso que es la coronaria derecha. Aquí podemos ver el anillo aórtico y cómo si comparamos este vaso con este vaso, a pesar de que, bueno, este es un acercamiento, pero aquí podemos ver, aunque no podemos definir muy bien esta zona, aquí vemos la luz del vaso normal, aquí vemos el ostium normal, pero aquí esto llama la atención, hay un pequeño saquito en esta parte, que al hacer nosotros el acercamiento, vean cómo viene aquí la luz normal del vaso y luego hay una dilatación muy importante en la coronaria. Entonces aquí ya se formó el aneurisma coronario. Y aquí podemos ver también la evolución de la enfermedad de la coronaria izquierda. Entonces este es el mismo paciente, coronaria derecha, coronaria izquierda, ¿sí? Ostium, coronaria izquierda y circunfleja, aquí ya se parece un poquito de dilatación
Después le hacen aquí el angiograma con el cateterismo cardíaco y pueden ustedes ver cómo la descendente anterior tiene dilatación importante, tanto en la bifurcación como más adelante en el trayecto de la descendente anterior. Y después podemos ver aquí cómo hay también en la circunfleja, que aquí en este no se veía, pero acá esta es una imagen que se tomó más adelante después del cateterismo, y podemos ver cómo aquí hay un aneurisma coronario en la circunfleja y cómo hay también dilatación en la bifurcación. Este sería el ostium coronario. Bueno, hay dos formas de clasificar los aneurismas. Una es la de la American Heart Association, que es la que nosotros utilizamos acá en Occidente, que considera que un aneurisma es pequeño cuando mide menos de 5 milímetros en su diámetro interno, mediano cuando mide entre 5 y 8 milímetros de diámetro interno, y un aneurisma gigante sería aquel que midiera más de 8 milímetros en su diámetro interno. El Ministerio de Salud de Japón tiene una clasificación que es un poco más específica y dicen que es anormal cuando el lumen interno de la coronaria es mayor de 3 milímetros en menores de 3 años. Entonces, esta clasificación lo hace más específico para la edad. Entonces, menores de 5 años, un lumen interno de la coronaria, si mide más de 3 milímetros, ellos consideran anormal. O cuando el lumen interno de la coronaria es mayor de 4 en aquellos niños mayores de 5 años. Y es la clasificación que utilizan en Japón. De acuerdo a la localización de los aneurismas, es más frecuente que estén en la porción proximal de ambas arterias coronarias o en la bifurcación de la coronaria izquierda, como veíamos en la imagen que vimos hace un momentito, o en la porción proximal descendente anterior y en la porción proximal de la circunfleja. Entonces, estos aneurismas tienden a estar en los orígenes de los vasos. Entonces, esto sería el lumen de la coronaria en condiciones normales. Este sería un aneurisma saccular, que son los que más frecuentemente observamos, pero también los hay fusiformes, es decir, más alargados. Por ahí una de las imágenes veníamos algo parecido a esto. Esto sería un aneurisma segmentario, o sea, varias lesiones con zonas de lumen normal, y estas son las lesiones que también se conocen como lesiones arrosariadas. Y la ectasia coronaria es cuando no hay un aneurisma definido, pero hay irregularidad en los bordes del vaso. Entonces, siempre que nosotros reportamos el ecocardiograma, tenemos que decir si hay aneurismas o si hay ectasia o si no encontramos lesión. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener ectasia coronaria que tener aneurismas. Pero en ambos casos, pues hay afectación coronaria. Existen otros estudios que podemos hacer también en el seguimiento del paciente con Kawasaki, la tomografía computada, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron afectación, o actualmente, pues más que la tomografía computada, la angiotomografía. También la resonancia nuclear magnética, porque nos permite identificar también adecuadamente las lesiones. El SPECT cardíaco, en casos en los que se sospecha que el paciente tenga lesión isquémica, y el ultrasonido intravascular, cuando no se tiene acceso al ultrasonido transtorácico. Pero bueno, es más común que tengamos un ecocardiógrafo transtorácico que tengamos un intravascular. Bueno, aquí podemos ver en una angioresonancia la aorta. Esta es la arteria pulmonar. Esta es la arteria coronaria derecha y esta es la arteria coronaria izquierda. Aquí vemos el atrio izquierdo. Entonces, la resonancia nos permite evaluar muy bien los orígenes del vaso, ¿sí? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Aquí estamos viendo, este es el atrio derecho, esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Pero aquí lo que quería ilustrarles es cómo podemos apreciar desde el ostium, ¿sí? Aunque este paciente aquí lo que tiene es un origen anómalo de la coronaria derecha, porque deberíamos ver el ostium coronario derecho acá, pero bueno, esto es para ilustrarles cómo podemos evaluar prácticamente el trayecto de ambos vasos. El cateterismo cardíaco se utiliza en aquellos pacientes en los que sospechamos o tenemos la detección de lesiones proximales en las arterias coronarias, pero sospechamos que pueda tener lesiones arrosariadas o lesiones en otros segmentos. Entonces, la angiografía coronaria está indicada si tenemos evidencia ecocardiográfica de aneurismas grandes o múltiples, es decir, aquellos de más de 8 milímetros,
que persisten por más de 3 meses. Es decir, en el episodio agudo, es decir, en la hospitalización inicial, no hacemos un cateterismo cardíaco de entrada. El ecocardiograma nos permite tener la información que requerimos. Pero si estos aneurismas grandes o múltiples están presentes más allá de 3 meses, entonces sí hay indicación de cateterismo cardíaco o de angioresonancia o angiotomografía. Entonces aquí podemos ver este cateterismo cardíaco de la coronaria izquierda con su descendente anterior y su circunfleja, pero pueden ustedes ver aquí un aneurisma importante en el ostium coronario y más adelante en el trayecto del vaso vemos otros 1, 2, 3, 4, algún sacular, fusiforme y lesiones arrosariadas. Entonces vean ustedes cómo en este caso tenemos lesiones en el ostium coronario izquierdo y en la descendente anterior. Aquí a lo mejor también igual con muchas ganas podemos ver un poquito de dilatación en la circunfleja. El tratamiento inicial es una infusión de gamma globulina, 2 gramos por kilo por día, además de ácido acetilsalicílico de 80 a 100 miligramos por kilogramo por día, vía oral, durante las primeras 2 semanas de la evolución de la enfermedad, y después entre las 6 y las 12 semanas damos 5 a 10 miligramos por kilo por día. En la gamma globulina, la infusión de gamma globulina se pueden utilizar hasta 5 dosis y esto va a depender de la evolución clínica, sobre todo de la desaparición de la fiebre. Entonces, por eso que algunos pacientes reciben un solo frasco, algunos pacientes reciben 2, algunos reciben las 5 dosis. Y lo más común es que sean 2 o 3 dosis de gamma globulina y con eso se logra controlar la situación del proceso inflamatorio. Algunos pacientes pueden recibir esteroide como metilprednisolona, 30 miligramos por kilo por día de 1 a 3 días cuando no se cuenta con gamma globulina. También se puede utilizar dipyridamol, que sirve como antiagregante, 75 a 100 miligramos por vía oral. Algunos pacientes pueden requerir de petoxifilina, de plasmaféresis, de abciximab, de anticuerpos monoclonales, pero bueno, eso no es lo habitual. Lo más común es que con la gamma globulina y el ácido acetilsalicílico logramos resolver la situación. Existen niveles de riesgo en cuanto al pronóstico en la enfermedad de Kawasaki. El nivel de riesgo 1 serían pacientes sin alteración coronaria en algún momento de la enfermedad, es el paciente que tuvo sintomatología pero no tuvo afectación coronaria, pues su riesgo de afectación posterior es 1. Los pacientes en riesgo 2 son aquellos que tuvieron ectasia coronaria transitoria en enfermedad aguda y que después corrigió. El nivel de riesgo 3 son pacientes con aneurismas pequeños, medianos o aislados que corrigen. Nivel 4, pacientes con uno o más aneurismas gigantes o múltiples pequeños o medianos que no condicionen obstrucción. Y el nivel de riesgo 5 para infarto serían pacientes con obstrucción de las arterias coronarias confirmada por angiografía. Entonces, ¿para qué nos sirven esos niveles de riesgo? Bueno, para establecer la posibilidad de afectación importante o de infarto, pero también para la actividad física, para el tratamiento y el seguimiento cardiológico y para la realización o no de una coronariografía. En el nivel 1 no se requieren de antiagregantes a largo plazo, no hay restricción en cuanto a la actividad física. En el primer mes únicamente se restringen las actividades de contacto en los niños que llevan a la primaria o al kinder. Una vez que pasa el año de edad o los 6 meses de edad, si no hubo afectación coronaria, el paciente puede darse de alta. Entonces no hay indicación de seguimiento a largo plazo en el nivel 1. Y no hay indicación para coronariografía. En el caso de la ectasia transitoria, el seguimiento cardiológico se debe hacer cada 3 años. Además, a pesar, de que haya sido dado de alta y no hay indicación para coronariografía, no existe tampoco restricciones en cuanto a actividad física y no requieren antiagregantes. El paciente con aneurismas pequeños y medianos aislados, ese sí requiere antiagregantes plaquetarios a largo plazo. Entonces, en algunos casos, además de utilizar la aspirina, se llega a utilizar el clopidogrel, que también sirve como antiagregante plaquetario. En el nivel 4 y nivel 5, además de que requieren el tratamiento con antiagregantes, también requieren anticoagulantes. Entonces, en estos casos, sí llegamos a utilizar anticoagulantes por vía oral. En cuanto a la actividad física, entonces se debe restringir el deporte de contacto y entrenamiento duro en el nivel 3. Y en los niveles 4 y 5 se tiene que hacer una prueba de esfuerzo para evaluar la posibilidad de que haya una isquemia durante el esfuerzo. Y el nivel 5 pues debe tener un ejercicio leve moderado de acuerdo al resultado de la prueba de esfuerzo. Pero de entrar en el nivel 5, si no tenemos una prueba de esfuerzo, tenemos que restringir la actividad. El paciente con nivel 3 tiene que tener un seguimiento por cardiología de una vez por año y el paciente con niveles 4 y 5 debe ser un seguimiento semestral. La coronariografía está indicada
para valorar las posibilidades de un tratamiento más agresivo, un tratamiento definitivo en el nivel 5, y si existen sospecha clínica o subclínica de isquemia, en el nivel 4 se debe hacer la coronariografía. Existen complicaciones en varios niveles, además de las que puede haber en el corazón. Los pacientes pueden cursar con meningitis aséptica, pueden tener artritis, disfunción hepática leve, pueden cursar con diarrea, neumonitis, otitis media, eritema con induración en el sitio de inoculación de la BCG, como habíamos comentado hace un rato, gangrena en la porción distal de las extremidades, aunque eso es muy raro, a mí afortunadamente no me ha tocado ver ningún caso, y puede haber también isquemia y necrosis de la vejiga, que tampoco me ha tocado afortunadamente ver pacientes con estas complicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos la sospecha de un Kawasaki? O un Kawasaki en el que tenemos la duda diagnóstica porque es un Kawasaki incompleto. Bueno, un paciente con fiebre de más de 5 días que tiene 2 o 3 de los criterios clínicos, pues tenemos que evaluar las características del paciente y si sus datos clínicos son consistentes con enfermedad de Kawasaki, entonces hacemos exámenes de laboratorio. Si en los exámenes de laboratorio estos pacientes tienen una PCR de menos de 3 miligramos por decilitro, entonces hacemos un seguimiento diario. Si la fiebre continúa por 2 días, entonces tenemos que reevaluar al paciente. Si la fiebre resuelve, después de que le dimos el seguimiento o el tratamiento, y no hay descamación, entonces no se requiere ninguna evaluación posterior. Pero si el paciente, a pesar de que resolvió la fiebre, cursa con descamación, entonces se tiene que hacer ecocardiograma. Si las características de nuestro paciente son inconsistentes con Kawasaki, y no hay datos que sugieran Kawasaki, pero persiste con fiebre, tenemos que reevaluarlo y buscar algún otro diagnóstico diferencial. Y ahí terminaría el seguimiento en estos pacientes. En el paciente con datos clínicos consistentes, pero que no cumple, después de que hacemos exámenes de laboratorio, no cumple con los criterios, entonces tenemos que buscar si tiene o no trombocitosis, si tiene o no anemia, si tiene o no leucocitosis, si tiene o no piuria estéril, y si tiene menos de 3 criterios, entonces lo enviamos a ecocardiograma. Si el ecocardiograma es negativo y la fiebre se quita, pues ya ahí termina la evaluación. Si la fiebre persiste, entonces tenemos que volver a evaluar al paciente y considerar la posibilidad de que sí sea una enfermedad de Kawasaki. Si el eco resulta positivo, es decir, si el eco cuando lo hacemos tiene aneurismas coronarios, pues entonces tenemos que continuar el tratamiento. Si el paciente tiene más de 3 criterios de laboratorio o de exámenes complementarios, entonces debemos dar tratamiento y hacer seguimiento ecocardiográfico. Entonces es una fotografía del doctor Kawasaki en alguna de sus múltiples entrevistas que hicieron a lo largo de su vida. El doctor Kawasaki decía, yo lo único que hice fue describir una enfermedad que me pareció rara, importante, pero toda la cuestión inmunológica, toda la cuestión de investigación, esa la hacen mis muchachos. Él tenía ya un grupo multinacional de investigadores que siguen evaluando la enfermedad de Kawasaki. Él desafortunadamente en la mitad de la pandemia, en junio 5 del 2020, pues dejó de existir, pero pues su legado sigue aquí con nosotros y pues la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que está vigente, que tenemos que tener en cuenta y podemos de esta enfermedad o ponemos de esta información sacar las siguientes conclusiones. Es una patología poco frecuente, pero de importancia clínica. Requiere un abordaje multidisciplinario, pediatra, reumatólogo, inmunólogo, infectólogo, cardiólogo. Es más frecuente en niños menores de 5 años y requiere un seguimiento a largo plazo en los pacientes que tuvieron alteraciones coronarias. La ecocardiografía es un método que es útil para detectar alteraciones coronarias y el seguimiento de las mismas. Además que pues, es un estudio que no requiere de gran invasión, que no requiere de tanto tiempo, únicamente requiere pues, tener la capacitación para detectar estas alteraciones y tiene una alta sensibilidad y especificidad. El ecocardiograma debe realizarse, como les decía hace un rato, en el momento de diagnóstico, al final de la tercera semana, a los 3 y a los 6 meses de evolución. Y en el caso de los pacientes que sí tuvieron alteraciones coronarias, pues más allá de los 6 meses con revisiones semestrales o anuales, dependiendo del nivel de riesgo. Las alteraciones coronarias se asocian generalmente a niños menores de 1 año o mayores de 10 años,
aquellos pacientes que han tenido fiebre por más de 14 días, pacientes que cursan con trombocitosis de más de un mes de evolución, o aquellos pacientes en los que hubo un inicio tardío en la administración de gamma globulina. Por ahí, si no estoy mal, en alguna de las rotaciones de ustedes hubo un paciente que los padres se negaron inicialmente al tratamiento con gamma globulina. No me acuerdo si fue un grupo de los que rotaron en estas semanas, pero pues ahí sí, la responsabilidad es directamente atribuible a los padres y este paciente desarrolló alteraciones coronarias. Y era por cuestiones aparentemente de tipo religioso, que no permitían que se pusiera, pero al final de cuentas, bueno, decidieron que mejor sí se le administraba. El cateterismo cardíaco debe realizarse durante el seguimiento a un año del inicio de la enfermedad si persisten alteraciones coronarias, si durante el seguimiento detectamos esta situación. En México desconocemos la incidencia de la enfermedad y el seguimiento a largo plazo está en proceso. En nuestro país, pues desafortunadamente la estadística no nos ayuda mucho, pero bueno, se sigue trabajando en esta cuestión. Existe actualmente algo que se llama Red Latinoamericana de Enfermedad de Kawasaki, que es un grupo que inició en Costa Rica que pretende poder tener el registro de la mayoría de los casos de enfermedad de Kawasaki. Es un grupo multidisciplinario que se encarga del estudio de Kawasaki, actualmente pues del estudio también del PIMS, y pues la idea es que podamos tener estadísticas confiables y podamos tener la opinión de los expertos en cuanto al diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. Y como les digo, pues es relativamente joven. Los niños que tuvieron Kawasaki en Japón pues están llegando a los 60, 65 años. Entonces todavía sus primeros pacientes esos sí están en seguimiento por el grupo de estudio de Kawasaki para determinar si en un momento dado llegan a tener infarto del miocardio, ver la forma de que se pueda correlacionar con su enfermedad inicial en aquellos años de la década de los 60. Bueno, únicamente para puntualizar la situación de la relación entre Kawasaki y el PIMS en los trastornos inflamatorios que se asocian a esta enfermedad, ¿cómo podemos diferenciar entre el síndrome inflamatorio multisistémico y Kawasaki? Bueno, pues el Kawasaki, decíamos, produce inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, de los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo. El síndrome multiinflamatorio sistémico no produce inflamación de las paredes vasculares, es una enfermedad grave que se inflaman varias partes del cuerpo. El Kawasaki es de etiología desconocida y el PIMS está asociado a coronavirus. Es común en niños menores de 5 años el Kawasaki y el PIMS puede producirse en cualquier momento del desarrollo en menores de 21 años. Los síntomas, además de la fiebre, bueno, el paciente tiene el rash, tiene descamación de la piel y afectación de mucosas y el síndrome inflamatorio multisistémico puede cursar con todos estos síntomas. ¿Sí? La conjuntivitis y el enrojecimiento ocular se ven un poquito más intensas en el PIMS que en el Kawasaki. El Kawasaki afecta habitualmente un solo órgano, que es el corazón, aunque decíamos, puede afectar riñón, puede afectar hígado, puede afectar páncreas, pero generalmente es un daño autolimitado. Y en el caso del PIMS, pues afecta 2 o más órganos vitales, corazón, riñones, pulmones, sobre todo, y sistema gastrointestinal. Una característica importante del paciente con PIMS, que casi no vemos en Kawasaki, es la presencia de diarrea, aunque sí la pueden presentar, pero uno de los datos pivote para asociarlo más a síndrome inflamatorio multisistémico es que tuviera afectación gastrointestinal, que tengan fiebre, que tengan tos, y bueno, pues una prueba positiva de coronavirus pues nos daría la pauta diagnóstica. Entonces no es lo mismo enfermedad de Kawasaki que PIMS, eso es algo que sí, quiero que les quede muy claro, no hablamos de la misma situación clínica. Pues bueno, pues esta fotografía es el monumento a la raza tomada desde la oficina de cardiología pediátrica. Y pues eso sería todo lo que podemos decir en relación a la enfermedad de Kawasaki. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, doctor, parece que no, gracias. Todo bien, doctor, gracias. Okay. Bueno, entonces pues ahorita en un ratito les envío ya de la última semana, la relación de actividades para la próxima semana, recordándoles que el examen es el jueves 19 y el viernes 20 pues haríamos ya la evaluación final y la entrega de sus resultados finales. Entonces hay que repasar los temas que estamos viendo, no se les olvide repasar los temas que vieron con el doctor Ochoa, porque esos van a venir en este último examen parcial.
Y pues nos veríamos la próxima semana a las 8 el lunes. Sí, doctor, gracias. Sí, pues nada, que se ve muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Nada, doctor. nada, hasta luego.